Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy vamos a hablar de una planta muy preciosa que es el Phlox o también conocido como Victorias. Pero no nos vamos a enfocar tanto en esto para no hacer un intro tan amplio, así que vamos a comenzar de una vez. Antes de entrar en materia, para hablar de la descripción de la planta y sus cuidados como tal, quiero enviar un abrazo y un enorme agradecimiento por todas aquellas personas que han suscrito a mi canal porque este va creciendo de a poquito. Bien, el Phlox se conoce también vulgarmente, por decirlo así de alguna forma, en Colombia como Victorias, pero en otras partes reciben otros nombres como la Phlox de jardín, Phlox del pánico, bueno, en fin. Por acá les voy a dejar un pantallazo de los diferentes nombres con los que pues, los podemos encontrar o las podemos identificar. Y bueno, ahí se van a dar cuenta que hay nombres de nombres. Bien, entrando en materia, hablando del Phlox como tal, es uno de los géneros que comprende aproximadamente unos 120 que se hayan certificado. No se sabe si hayan muchos más géneros, porque en ciertas ocasiones hay plantas que hay muchísimas especies, pero hay unas que sí las certifican y otras que no, que están en estudio. Bien, esta es dicen según los expertos que estas son unas plantas con flores. Para muchos no la califican una planta como tal, sino la definen como una hierba. Bien, el caso es que vamos a decir el día de hoy que esta es una planta, ya sea hierba o lo que sea, que es una planta que nos da una gran floración y que por eso la tenemos en nuestro jardín como planta ornamental. Esta es una planta que pertenece a la familia Polimoniaceae. Bueno, ese es un término un tanto complicado, por acá abajo se lo voy a dejar si quieren ir a investigar un poquito más acerca de esta preciosura. Comenzaremos diciendo que esta es una planta que es originaria, o algunas especies como tal son nativas de algunas regiones templadas de América, más exactamente del norte. Y hay otras excepciones que son originarias del noreste de Asia. Entonces acá es donde entramos con la gran variedad de plantas que hay, y aquí es donde se definen las características, que hay de porte alto, que hay de porte bajo, que hay de flor grande, que hay de flor pequeña, pero es debido también a las ubicaciones geográficas y al origen que da cada especie según corresponde. Bien, esta es una planta pues que no tiene como un tallo muy definido. Sí echa ramificaciones o esquejes que llamamos nosotros, y echa una gran variedad de follaje. Miren nada más acá. Acá la pueden apreciar. Tiene gran follaje y sus flores son un tanto peculiares, muy llamativas. Esta no es una... Esta es un Phlox paniculata, para ser
más exactamente. Estas plantas para algunos son consideradas anuales, pero como digo, según la especie pueden convertirse en plantas perennes. Cuando hablamos del color de sus hojas, hablamos de una gran gama de coloración. Y esto se torna a que hay de colores que van desde los rojos, pasando por los rosados, los blancos, morados, en fin. Hay unos que tienen el centro blanco, hay otras que simplemente son de un solo color. Por ejemplo, esta tiende a ser prácticamente de un solo color, pero esta lleva blanco. Bien, como podemos ver acá sus hojitas, para que se acerque ahí la camarógrafa, tienen unas ciertas características, es que son opuestas, es decir, una a la derecha y otra a la izquierda, como es acá el caso. Una va para este lado, la otra va para allá. Son largas, tienen buenos tonos verdes. Según el sustrato de este tipo de plantas, su hoja crece. Según los respectivos cuidados que se le den, esa hoja puede llegar a tener un gran tamaño. Y el tamaño de su flor puede llegar a medir desde 1,5 centímetros a 2,5 centímetros de diámetro. Y en su gran mayoría se encuentran casi siempre así en racimos. Como pueden ver acá. Bien. Entre las características específicas vamos a incorporar ahí los respectivos usos. Esta es una planta que la usan mucho para alimento de marmotas, de conejos o de ciervos. También se debe a que como no tiene un tallo tan desarrollado ni esquejes tan desarrollados, pues es su follaje el que utilizan como forma de pasto, y esto es lo que estos rumiantes consumen para su comida diaria. Esta es una planta que es bastante apreciada por los jardineros gracias a su resistencia y el largo periodo de floración. Para los que saben medicina, esta es una planta que se usa el extracto de la hoja como laxante y para tratar porúnculos. También en cuanto a planta ornamental, la utilizan para rellenar bordes de jardines porque algunas son tipo trepadoras. Bueno, en fin, esos son prácticamente como los dos usos más importantes como planta ornamental y en la medicina. Bien. Según las variedades, estas plantas sirven pues para las diferentes necesidades del jardín. Esta es una planta por la cual usted no se tiene que preocupar que si de pronto llegó y se le cayó la semilla a otra maceta, que usted tenía otra planta, pues usted no se va a preocupar por el hecho de que va a ser una planta que va a crecer mucho, que le va a robar los nutrientes a la otra planta que tenga sembrada allí, porque esta es una planta que prácticamente nace, crece, se reproduce y muere. ¿Cómo hace su ciclo? Una vez que ya tenga su floración, ella lo que hace es botar semilla. Cuando ya no tenga tanta floración y ya no tenga los nutrientes y el ciclo de vida se esté terminando, pues entonces esta va a ser una planta
que esta es una planta que tiene unas variedades más destacadas que otras. Por ejemplo, tenemos la paniculata, que es esta, está la subulata, está también la bífida. Bueno, en fin, voy a dejarles por acá unas imágenes con la especie y el respectivo nombre de las más destacadas porque hay muchísimas. Vamos a ver cómo lo va por ahí con unas 5 o 6 que son las más características. Esta es la más común aquí en Colombia y, por ejemplo, en donde yo vivo es la que se ve con más frecuencia. No he visto de otra especie, a no ser que se encuentren pues en las grandes ciudades o en los grandes viveros, pero acá donde yo vivo, lastimosamente no hay de esos tipos de viveros donde usted va y puede encontrar cualquier cantidad de plantas. Las plantas que llegan aquí son muy limitadas y son pues prácticamente como las más comunes que uno encuentra, y pues yo me caracterizo por no comprar muchas plantas porque yo trato de compartir, de hacer trueque para así de esta forma yo obtener nuevas plantas y yo cedo parte de las que yo tengo y así pues obtener más especies en el jardín. Bien, eso es todo en cuanto a la descripción, las características prácticamente que hay de esta planta. Ahora vamos a hablar de lo que más nos interesa, que son sus respectivos cuidados. Comenzaremos hablando de la ubicación. Esta es una planta que la podemos tener a sol directo o a sol parcial, pero debemos tener en cuenta que eh, a sol parcial o a semisombra es una planta que no va a florecer o no va a tener la misma cantidad de flores a como si lo hiciera cuando está a pleno sol, para que lo tengan muy en cuenta. Su riego debe de ser abundante, sin encharcamiento. Es muy importante que se riegue la base de la planta como tal o simplemente el solo sustrato. Cuando lo vayamos a hacer, simplemente lo que vamos a hacer es que la vamos a recoger y aquí por todo el contorno le vamos a echar la agüita. Tratemos de no mojar sus hojas para así evitarle posibles enfermedades y que tampoco lleguen plagas. Usted sabe que la humedad es uno de los principales factores, por no decir que el principal factor por el cual nuestras plantas están propensas a plagas, enfermedades y por consiguiente a la muerte de la planta como tal. El sustrato como tal o la tierra de donde la vamos a sembrar. Bien, el sustrato puede ser de dos formas: que sea rico en abono orgánico, pero debe tener buen drenaje, que sea aireado, que sea un suelo fértil, para que así la planta pueda obtener un mayor desarrollo como tal. Pero también es una planta que por consiguiente se desarrolla muy bien en suelo arcilloso. Entonces ahí tenemos las dos opciones. En cuanto a sus temperaturas, debe de ser una temperatura que sea más bien como el clima cálido. Ella no tolera las heladas, no tolera los climas demasiado fríos. Por eso es una planta que debemos sembrar en primavera para así poder aprovechar y disfrutar, perdón, su floración en época de verano. La poda se hace solo en especies altas y se hace con el fin de darle mantenimiento a la planta para que tenga una mayor aireación o circulación de aire
y tenga un mayor desarrollo junto con los esquejes que le queden y una mayor floración. Por eso es necesario las hojas y las flores secas que le vayan a ir apareciendo con el tiempo, ir quitándoselas. En cuanto a su reproducción, lo podemos hacer de dos formas. La primera la podemos hacer por medio de semilla, que es un tanto más demorado el proceso, y la segunda la podemos hacer por reproducción de esquejes, pero son esquejes basales, como por hacer así las partes más tiernas y más pequeñas que sean, y estas se reproducen o se siembran una de la otra a una distancia mínima de unos 15 centímetros como tal. Entonces ahí tenemos las dos formas de reproducción, semilla y esquejes como tal. En cuanto al abono, lo debemos hacer para que el abono le ayude de una forma muy determinante a la planta para que se pueda desarrollar de una forma más fuerte y sana. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues debemos arar la tierra, si es en tierra como tal, si es en maceta, pues revolcar el sustrato. Debemos añadir o sembrar a 30 centímetros de profundidad del abono orgánico y luego de revolver y tapar con la otra tierra por encima y así reproducir. Recuerde que las raíces de esta planta tienden a ser hacia abajo y no extenderse hacia los lados, entonces a ella se le va a facilitar absorber de esta forma los nutrientes y se va a desarrollar de una forma más sana, nos va a dar más follaje y nos va a dar mucha mayor floración. Como todas las plantas, hay muy pocas plantas que son exentas de enfermedades y de plagas. Entonces, entre las principales plagas que agobian a esta planta tenemos a la araña roja, tenemos la caracola, las babosas, los nematodos y bueno, en fin, otros tantos por ahí. Y en cuanto a las plagas, pues una de las principales plagas y la que más ataca y agobia a esta planta es las diferentes especies de moho que hay. Está desde el modo tipo ceniza, que es como gris, como de un color negro, un tanto oscuro, y hay otro que es de un polvo amarillo. Bueno, por acá les voy a dejar unas imágenes para que puedan apreciarlo mejor en caso de que tengan esto en su planta. Entonces tomen las respectivas medidas acá. Cuando hay una planta muy infectada, tanto por una enfermedad como por una plaga, lo mejor que debemos hacer es simplemente cortar y quemar o desechar esa planta para que no nos siga invadiendo de esa enfermedad y de esa plaga las otras plantas que tengamos en nuestro jardín. Bien, chicos, hasta aquí llego con ustedes, hasta aquí los dejo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad para quienes tienen este tipo de plantas en su jardín. Invito a todos los que lleguen aquí a mi canal y que vienen por primera vez, y a los que no y aún no lo han hecho, que se suscriban, que es totalmente gratis. Activen esa campanita de notificaciones, le dan clic en esa opción que dice todos, y de esa forma no se pierden ninguno de mis videos, ya sea de manualidades o de jardinería. Recuerde que si solo le dicen suscrito, YouTube probablemente no le haga llegar la notificación de los nuevos videos que se vayan a ir subiendo. Bien, compartan en sus redes sociales con amigos, familiares y demás personas que estén interesadas en este tipo de contenido. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao.